El acta de la sesión 68 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 69 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, queridos invitados y al Ejecutivo. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, quien hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores. Se recibió un oficio de la directora de Senapred, quien en respuesta a uno de esta comisión da informe sobre las medidas adoptadas a fin de entregar ayuda y respuesta a las familias afectadas por los recientes incendios ocurridos en la quinta región de Valparaíso en el mes de febrero del año en curso. Se recibió, Presidenta, una carta de invitación del señor Simone Cecchini, director del CELADE, División de Población de la CEPAL, al seminario regional, comillas, Desafíos y Oportunidades del Envejecimiento Poblacional, la economía plateada. Este se llevará a cabo los días 18 y 19 de junio de 2024 en la sede de la CEPAL, ubicada en Avenida, en Vitacura, Santiago. Junto con la invitación, encontrará junta una nota conceptual y la agenda preliminar del seminario. Presidenta, esto es una invitación a cualquiera de los miembros de la corporación para asistir a este seminario. Así que de su interés yo les voy a mandar la invitación a sus grupales para que ahí cada uno en conciencia resuelva lo que estime conveniente. Y finalmente se realizó una nota del Comité Amplio Común y Convergencia Social por la que comunica el reemplazo de la diputada Marisela Santibáñez por la diputada Claudia Mix, que ya está en sala, y se recibió también un pareo entre el diputado Alexis Sepúlveda y don Gastón von Mühlenbrock para esta sesión, Presidenta. Esa es toda la cuenta. La palabra con respecto a la cuenta. ¿Alguna palabra? Bien, pasamos a asuntos varios entonces. Ofrezco la palabra. No, yo no estaba saludando a ¿En asuntos varios no hay palabra? Yo tengo un asunto vario, señor secretario. La semana pasada vimos en redes sociales un caso de una pasajera. ¿Perdón? ¿No para acá? Perdón. Bien, yo tengo un asunto vario. La semana pasada vimos en redes sociales un tema de una pasajera que tenía discapacidad y quería abordar la línea aérea Sky. Entonces manifestó por redes sociales su molestia con respecto a que no la habían dejado entrar con una persona que la ayudara. En ese sentido, nosotros pensábamos en un principio con la diputada Morales citar a representantes de la línea aérea a explicar cuál había sido el tema, pero recibí una carta de la línea aérea Sky dando una respuesta que me gustaría que el señor secretario pudiera leerla. Muy bien. Acá. Estimada diputada del Real. El nombre como presidenta de la comisión. Como presidente de la comisión, sí. Un gusto tomar contacto con usted. Mi nombre es Mayra Kohler, gerente de Asuntos Corporativos de Sky Airlines, y le escribo para entregarle información de contexto sobre el caso publicado el día jueves 6 de junio en relación a la denuncia en redes sociales de una pasajera de esta línea aérea que reclama discriminación por negación de embarque por movilidad reducida. Al respecto sostiene, lamentamos la situación descrita por la pasajera, pero quisiéramos complementar la información que se ha entregado hasta ahora. Por protocolos generales de seguridad de las aerolíneas y del aeropuerto, las personas con movilidad reducida deben ser acompañadas hasta la puerta de embarque, solo por pasajeros del mismo vuelo o por personal del aeropuerto, debidamente autorizado y acreditado para estos fines. En este caso, relatado por la pasajera, ella solicitó ser acompañada hasta el avión por un tercero, una amiga, que no tenía pasaje emitido para abordar el vuelo de referencia. Ante esta situación se le explicó que por normativa esto no estaba permitido y se le entregó la alternativa de ser acompañada por personal acreditado, dado que la pasajera había informado que necesitaba asistencia para ubicarse en su asiento.
La señora Garay rechazó la opción de ser asistida por el personal acreditado por el aeropuerto y finalmente tomó la determinación de cambiar su vuelo. En su nueva reserva fue acompañada por un tercero con ticket en el mismo vuelo sin presentar inconvenientes en el trayecto. Quedamos a su disposición para complementar la información. Esa es la carta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Según lo que tengo entendido, lo que me han comentado, que también hay normativa de la DGAC que no permite entrar a pasajeros sin pasaje, dijéramos, sin acreditación hasta el mismo avión. Pero yo creo que igual sería interesante, importante para esta comisión, que pudiéramos oficiar a la Asociación de Líneas Aéreas para que nos enviaran cuáles son los protocolos que tienen en caso de personas con discapacidad y el reglamento y cómo se está abordando. No sé si le parece a la... O sea, más que citarlos a ellos, diputada. Sí, yo también vi en redes sociales el caso, me llegó por interno y agradezco que otras personas de la comisión también estén haciendo gestiones. Y sobre lo que usted señalaba de las acciones a tomar, a mí me parece importante de todas maneras preguntar a las autoridades públicas pertinentes si es que hay un protocolo general sobre la situación. Y además que también encuentro que hay una labor de difusión que es importante, porque una persona en esta situación, si no sabe, es como que igual puede ser chocante para la persona. Entonces, entre otras, la aerolínea debería cumplir una función en ese sentido. Entonces, me imagino preguntar si hay algún protocolo establecido, pero también en lo que menciona usted de pedirle la información a la aerolínea, sugerir también que esa información esté disponible desde antes para las personas en situación de discapacidad, porque insisto que en el momento, si uno no tiene esa información, puede ser una situación chocante que no lo dejen entrar, dado que puede tener una justificación en los protocolos, en quizás las exigencias que se tiene, pero si uno no sabe, es chocante de todas formas. Entonces, me parece que esa parte de información es algo que habría que mencionar con las aerolíneas y, por otro lado, saber si efectivamente está ajustada a una normativa de carácter más general. Muchas gracias, diputada. Diputada Morales. Gracias, presidenta. Sí, en la misma línea lo que usted mencionaba, al igual que la diputada Camila Rojas, creo que es importante, primero oficiar, y segundo, en ese oficio, más que nada, preguntar cuáles son los protocolos, las acciones, si evidentemente los pasajeros tienen la información antes de viajar, y creo que los procedimientos en torno hoy día también en términos de accesibilidad, creo que es súper importante, presidente, también conocerlo, y desde la misma manera creo que es importante poder oficiar. De igual manera me llegó la respuesta también de la aerolínea a través del correo electrónico, producto de la información que nosotras también levantamos, pero sin embargo igual creo que es importante que puedan responder ese oficio. Muchas gracias, diputada. Más allá de Sky, creo, presidenta, en general. Sí, a la Asociación de Aerolíneas. Exacto. O sea, deberíamos requerir de... información a la Asociación de Aerolíneas, porque no podemos oficiarlo, pero sí oficiar a la DGAC para que nos envíe los protocolos. ¿Les parece el acuerdo? Acordado. Diputada. Estoy recién llegada, pero eso no quita que no sea intrusa. Oiga, estaba pensando, presidenta, que también los aeropuertos mismos, como aeropuertos, también tienen sus propias reglas. De repente puede ser que la aerolínea tenga una, pero el aeropuerto tenga otra. Entonces, pero también estaba pensando en aquellas personas con discapacidad sensorial también, porque estamos hablando, claro, en este caso puntual de movilidad reducida, pero ¿qué tanto personal tienen las aerolíneas, por ejemplo, para orientar a alguien que sea sorda, por ejemplo? Si cuentan o no con alguien que maneje la lengua de señas. Creo que es importante ponerlo en la situación incómoda para que vean que es una preocupación también de la comisión, porque podría ocurrir el caso de que se le llame por parlante a una pasajera y no escuche, pierda el avión, simplemente porque tiene una discapacidad sensorial. Eso, presidenta. Gracias, diputada. ¿Alguna otra palabra? Bien, entonces, requerimos toda esa información. Es la DGAC y la asociación. Perfecto, muchas gracias. ¿No hay más palabras en asuntos varios? Bien. Pasamos entonces al objeto de la sesión, a la orden del día. Bueno, primero saludar a la subsecretaria, a la directora
y a todos los diputados presentes, por supuesto, y a todos los funcionarios y asesores que están con nosotros. Entonces, continuamos con la discusión y votación en particular de los artículos e indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional, Cámara de Origen Senado, que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, correspondiente a los boletines 12.451-13, 12.452-13 y 13.822-07 refundidos. Para este objeto se encuentra invitada la ministra de Desarrollo Social y Familia, la señora Javiera, que estaba en otra comisión y parece que venía en camino. Estaba en el Senado, pero de ahí viene a integrarse con nosotros. Y bueno, como ya dije, saludé a la subsecretaria de Servicios Sociales, la señora Francisca Gallego, y la directora de Senama, señora Claudia Asmad. Por lo tanto, continuamos, señor secretario. Bien, entonces sigamos con el punto en que íbamos en la sesión anterior. Vamos a la indicación 63A, que está en el comparado, página 53. Página 53. Bien. Estamos, Presidenta, seguimos viendo, y creo que vamos a estar un ratito en ello, viendo los derechos que esta ley le confiere a las personas mayores. Aquí entramos a un derecho que ya aprobó el Senado, que es el derecho al trabajo. A esta indicación, la aprovecho a leer, es muy cortita, es solamente este inciso que voy a leer, ¿cierto? Dice derecho al trabajo, las personas mayores tienen derecho al trabajo digno y decente, con igualdad de oportunidades y de trato respecto a los demás. Bueno, a esa indicación, a esa disposición se le hizo una indicación de la diputada Carolina Marzán y del diputado Daniel Melo, que la semana pasada habíamos leído. Después la siguiente es una que se retira. Y luego viene una indicación del Ejecutivo. La del Ejecutivo, que lo voy a pasar a leer, tiene por objeto, no modifica lo aprobado por el Senado, sino que lo complementa con incisos, que son 3 incisos, ¿cierto? Y que son del siguiente tenor, dice. El Estado tiene el deber de dar protección al ejercicio del derecho al trabajo de la persona mayor y erradicar las conductas discriminatorias por motivo de edad. Agrega, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, fomentará que las y los empleadores adopten políticas y o estrategias específicas de manejo y gestión de personal que consideren el desarrollo de las personas a lo largo de su vida laboral, con enfoque de ciclo de vida, cooperación intergeneracional y de transición a la jubilación. Estas políticas y o estrategias deberán considerar el reclutamiento, desarrollo profesional, las condiciones laborales, la capacitación y perfeccionamiento, y la transferencia de conocimiento en las distintas etapas de la vida de los y las trabajadoras. Agrego un inciso final, un inciso cuarto del siguiente tenor. De la misma manera, el Servicio Civil incorporará en las orientaciones técnicas de política de gestión de personas lineamientos que consideren el desarrollo de las personas a lo largo de su vida laboral, con enfoque de ciclo de vida, cooperación intergeneracional y transición a la jubilación. Les recuerdo que la primera indicación había tenido algunos comentarios diferentes de los diputados y ya habíamos quedado en resolver, Presidenta, si en definitiva tomábamos como primera votación la del Ejecutivo, que de hecho de aprobar la del Ejecutivo se cae la indicación 63 de la diputada Carolina Marzán y del diputado Daniel Melo, o bien al revés. Y ahí exactamente habíamos quedado. A ver, según mi parecer, la indicación del Ejecutivo es bastante más completa, aborda todos los aspectos, y habíamos hablado que la otra indicación tenía disposiciones de carácter inadmisible, pero cedo la palabra a los diputados o al Ejecutivo para que pueda... Subsecretaria.
Ay, sí. Bueno, por su intermedio, Presidenta, aprovecho de saludar a todos los diputados y diputadas, agradecerles también participar de esta sesión. Efectivamente, en el caso de esta indicación, lo que desde el Ejecutivo proponemos es poder complementar lo señalado por el Senado y específicamente poder explicitar los deberes al derecho al trabajo al que se asumirían. Por un lado, proteger el ejercicio al derecho al trabajo a partir también de la protección y la erradicación de las consultas discriminatorias por motivos de edad. También nosotros incorporamos mandatar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social el fomento de la adopción de medidas y estrategias que especifiquen el manejo y gestión de personal, que consideren todo el curso de la vida, como bien señaló el secretario. Y por último, también incorporar orientaciones al servicio civil para que dentro de las orientaciones técnicas sean incorporadas también la perspectiva del curso de vida, el desarrollo de las personas a lo largo de la vida laboral y también la cooperación intergeneracional y los procesos previos a la jubilación. Entonces, consideramos que para poder abordar y complementar el derecho al trabajo para las personas mayores y en el contexto de envejecimiento, estas obligaciones que queremos señalar serían también complementarias a lo que ya había estado establecido por el Senado. Gracias, subsecretaria. ¿Cedo la palabra? ¿No? Diputada Ahumada. Gracias, Presidenta. Bueno, yo hago una propuesta que es una indicación que viene al final, pero sin embargo recogiendo lo que no era cuestionado en la indicación de los diputados Marzani y Melo, y haciéndonos cargo de la indicación del Ejecutivo, yo proponía una indicación que se la puedo compartir. ¿Es la 66? La mía es la 66. Es que se viene después de la 65, ¿no? Sí, porque trata otro tema. Habla sobre entonces sí. lo vemos después de la 65. Ah, ya, perfecto. Es un inciso ¿Ya? final. No, sí, Gracias. era para complementar, Sí. La otra. sumaba a todas, pero en fin. Muchas gracias, diputada Ahumada. Vamos a la votación entonces. ¿Qué votamos, Presidente? La 65. Muy bien. Sí. Votamos entonces la indicación del Ejecutivo, que es la número 65, página 58 del comparado. Diputada Giovanna Ahumada. La 65. La del Ejecutivo se cae. Exactamente. A favor. A favor. Don Jorge Guzmán. A favor, secretario. Muy bien. Daniel Melo, no. ¿Qué tal? Carla Morales. Diputada Carla Morales. A favor. A favor. Marlene Pérez. Joana Pérez. Camila Rojas. Sí, lo voy a justificar. Creo que en cualquier caso la del Ejecutivo, y tal como lo hablamos la semana pasada, es facultativa y eso le da mayor relevancia. El deberá respecto de la protección que tiene que tener el Estado, el fomento respecto del rol de los empleadores, así que creo que en cualquier caso da mayor protección y garantía respecto del trabajo en el caso de las personas mayores. Así que a favor. A favor. Diputada Mix. Sí, compartiendo además los argumentos de mi compañera Camila, a favor. Don Alexis Sepúlveda, está pareado. Don Renzo Trizón. A favor, señor secretario. A favor. Don Gastón, misma situación. Diputada, doña Marlene. ¿Vota? Joana. Perdón. Somos del Bío, pero sí, a favor, gracias. Saludando también a la secretaria. Presidenta. A favor, señor secretario. Aprobada por unanimidad, 8 a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ahora sí, vamos a entrar a una indicación. Entonces se cae la 63. Perdón, sí. Se aprueba la 65 y se cae por incompatible la 63A. Ahora vamos a la indicación 66, que es una indicación que incluye un inciso final, que iría a continuación de lo aprobado por el Senado, lo propuesto por el Ejecutivo. Dice así, es una indicación de la diputada Giovanna Ahumada. Dice asimismo, tienen derecho al reconocimiento de su trayectoria laboral
como fuente de conocimiento y la valorización positiva de sus conocimientos adquiridos en cursos, estudios técnicos y superiores, sean estos de pregrado o posgrado. Esa es la indicación de la consideración. Gracias, señor secretario. Ahora sí, diputada Ahumada. Muchas gracias, presidenta. Solo indicar que, como habían quedado algunas dudas, si es que se permite hacer una pequeña modificación de mi indicación, que es agregar, porque mi indicación es la siguiente. Asimismo, tiene el derecho al reconocimiento de su trayectoria laboral como fuente de conocimiento y la valorización positiva de sus conocimientos adquiridos en los cursos que ha sido acreditado, como por ejemplo CENSE, CERCOTEC u otros organismos, a fin de estudios técnicos superiores, sean estos pregrado o posgrado, que en el fondo la diferencia que tiene con la indicación de origen es que no especificaba si es que era CERCOTEC o cuál otro. Entonces, para que no generara en el fondo alguna duda del origen de los cursos. Solo si es que se puede, y si no... ¿La tiene firmada, diputada? La tengo aquí impresa. Pero la firmamos y... Sí, tiene que ¿Sí? firmarla. Ya. ¿Te parece que retiremos la anterior y me legislamos gustó. esa? La acabo de ver. Sí. Por favor. Ay. Con tanto cariño hoy, pero ahí está. Sí. Ese lado. Sí. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que... A lo mejor si el secretario la puede volver a leer. Sí. Vamos a leer de nuevo. Ya, ahí va. Entonces está retirando la 66 y se incorpora y reemplazando por Sí, esta muchas otra. gracias, Ok. presidente. Dice así: asimismo, tienen derecho al reconocimiento de su trayectoria laboral como fuente de conocimiento y la valorización positiva de sus conocimientos adquiridos en cursos que han sido acreditados por CENSE, CERCOTEC u otro organismo afín, estudios técnicos y superiores, sean estos de pregrado o posgrado. Esa sería la indicación, presidenta. Gracias, señor secretario. Cedo la palabra al Ejecutivo. Sí, que iba a hablar primero la subsecretaria. Es que, como habían conversado los asesores, estábamos revisando si es que este cambio si nos da un segundito, Perfecto. Presidenta, por favor. Diputado Melo, entonces. Presidenta, sí, lo primero es excusarme por el atraso. Es una consulta, estamos discutiendo el artículo número 11, ¿no? Sí, vamos en la indicación 66. Se aprobó ya la del Ejecutivo, la 65. Ya. La 63. ¿Eso era? Sí, Cedo la palabra. ¿Algún otro diputado que quiera decir algo? Su intermedio, Presidenta, al menos respecto a esta indicación tal como está, nosotros no tendríamos observaciones. Muchas gracias, subsecretaria. Entonces lo sometemos a votación, señor secretario. Diputada. Por eso lo anoté y le pregunté. Tengo una duda respecto de usar el concepto acreditado para efectos de cursos de CENSE y CERCOTEC. ¿No será mejor certificados por...? ¿Cierto? ¿Dice ¿Tengo razón o certificado no? o acreditado? No dice acreditados. ¿Es mejor Dice cambiarlo por acreditado, decía, certificado o ¿no? acreditado? Yo propongo que diga certificados por, no acreditados, porque acreditados tienen más que ver con el origen de la palabra, son créditos, ¿no? Y los créditos son los que uno obtiene y por eso las universidades se acreditan, no tienen ese sentido. Los cursos de CERCOTEC y de CENSE son más bien certificados, es lo que yo entiendo.
Sí. Es que por eso lo estoy planteando Entonces, antes que la Joana cambie la de que palabra. le pongamos el timbre. Sí, pues por eso es distinto. Sí. Por eso lo planteo. Señor secretario. ¿Habría acuerdo en cambiar acreditados por certificados? Sí, secretario. Sí. Perfecto. ¿Algún diputado que Diputado, ¿no? ¿no? Ahora o calle para siempre? Aprobado entonces, presidente, y lo cambiamos por secretario. Bien, ¿y este se aprueba entonces por unanimidad? ¿Se aprueba por unanimidad? Diputado Melo, quería decir algo. Sí, no, estoy de acuerdo con eso, pero quisiera, al mismo artículo que fue aprobado con la indicación de la diputada Ahumada, quisiera presentar esta indicación que la complementa. ¿Que la complementa o es otro? Sí, no que la complementa, en el artículo del derecho al trabajo. Sí, pues. ¿Podría leerla, Presidenta? Sí. Que además entiendo que fue parte del trabajo que se realizó entre los asesores y el Ejecutivo, a propósito de la última sesión que tuvimos acá y que acordamos realizar. ¿La podría leer? Para agregar después del inciso primero, artículo número 11, los siguientes incisos. El empleo o la ocupación deben contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades. El Estado podrá adoptar las medidas necesarias para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico con miras a prevenir abusos. Lo anterior considerando especialmente la promoción del acceso de las personas mayores a mercados laborales más inclusivos. Para el desarrollo de estas políticas y o estrategias se podrá contar con la participación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados. Esa indicación de diputado, perdón, ¿dice relación con lo que votamos recién o es un tema diferente? No, estamos en el artículo 11, entiendo. Sí, claro. Derecho al trabajo. Sí. No, es el ingreso de una nueva indicación. Por Exacto, de una materia, de un texto diferente a este que votamos. O sea, me refiero, este habla sobre las acreditaciones por curso, por especialidades, ¿cierto? ¿Sería del interior? Sí, diputado Guzmán. Presidenta, Diputado Guzmán. perdón, lo que yo entiendo que está presentando el diputado Melo, nosotros ya lo acabamos de aprobar en la indicación del Ejecutivo. En la del 65. En la previa a la que, porque lo que está proponiendo la diputada Joana Ahumada es un inciso final al artículo 11. Sí. Y previo al artículo 11, o sea, el inciso final, nosotros ya aprobamos la indicación del Ejecutivo que incorpora 3 incisos y en el cual da, en carácter imperativo, obligación al Ministerio del Trabajo y a otras instituciones. Ahora lo está presentando el diputado Melo, es facultativo, en atención a las facultades constitucionales que tenemos los diputados. Por tanto, creo que sería contradictorio una segunda redacción donde dice el Estado podrá. Por tanto, Presidenta, creo que ya fue resuelto esto con la indicación del Ejecutivo y lo que corresponde ahora sería votar la indicación de la diputada Ahumada. Esa ya la aprobamos por unanimidad ya. Ah, perfecto. Sí. Gracias, Presidenta. Entonces ahí cerraríamos el artículo. Ahí terminaría, ¿no? Presidenta, pero lo que yo le estoy solicitando, por su intermedio, Presidenta, ¿Sí? es que lo que pasa, diputado Guzmán, por su intermedio, Presidenta, es que la indicación no es contradictoria con lo que acabamos de aprobar. Lo que hace es complementarla. ¿Ya? Entonces, yo le sugeriría que la pudiera leer. Mientras, ¿puedo sumarme al voto de unanimidad? Sí, sí, sí. Ya, gracias. Melo, que después del inciso primero acabamos de aprobar 3 incisos, por tanto eso iría
sobre los 3 incisos que ya aprobamos. No, lo complementa. Va como al final. No, va al artículo 11, después del inciso primero. No necesariamente. Pero en el 66. ¿La mandan porfa al grupo para poder verla? La vamos a intentar proyectar acá. ¿Me está pidiendo la palabra la subsecretaria? Disculpa, por su intermedio, Presidenta, nosotros trajimos una versión impresa, hoy día tuvimos reunión entre los asesores y lo que se había conversado era considerar las indicaciones del Ejecutivo, que ya fueron aprobadas, considerar también la indicación de la diputada Ahumada y también considerar los incisos del diputado Melo, pero quedan intercalados. Entonces, no sé si los diputados me permitirían presentarle la versión impresa de cómo se había acordado que pudiesen estar intercaladas las indicaciones. Siempre dentro de esto mismo. Dentro de este mismo, el artículo 11, sí. Gracias, Presidenta. Pero él te reemplazaría la La segunda tendría que reemplazar. Lo que pasa es que ahí está la de ellos, que está aquí, naranja. Está la del Ejecutivo, pero lo que está azul es lo nuevo, del diputado Melo. No sé, mira, propuesta del diputado, propuesta ejecutivo y nueva propuesta. Entonces, una propuesta distinta a la del Ejecutivo, a la que aprobamos en el Ejecutivo. Sí. Por su intermedio, Presidenta, y saludando a los diputados y diputadas, hoy día tuvimos una reunión en comisión técnica con los asesores y asesoras en la que llegamos al acuerdo de poder complementar las distintas indicaciones. Entonces, ya se aprobó la indicación del Ejecutivo y ahora el diputado Melo presentó 3 incisos nuevos que en la última columna que ustedes pueden ver en ese comparado están en color azul. En morado están las indicaciones que ya se aprobaron del Ejecutivo y además estaría contemplada la indicación de la diputada Ivana Ahumada con, claro, en el color naranjo. No obstante, presentó ahora una incorporación respecto a organismos públicos que certifican que variaría. Entonces, este es un documento solo para poder observar cómo quedaría el texto o cuál sería la propuesta de complementariedad de las indicaciones. Ya no es esto una nueva indicación, sino que cómo se deberían complementar y es la sugerencia para aquello. Y así, sí, exactamente está, y para terminar, por su intermedio, Presidenta, exactamente ya se votó la del Ejecutivo, que quedaría íntegro ahí, solo que está intercalado para la coherencia de todo el artículo del derecho al trabajo. Gracias por su palabra, pero a mí me parece que ya se votó la del Ejecutivo y esta nueva propuesta vendría a reemplazar, aunque sea complementaria, vendría a reemplazar lo votado del Ejecutivo. Por lo tanto, me gustaría consultarle al señor secretario cómo uno puede retrotraer una votación de este tipo. En este caso, Presidenta, para poder reabrir una votación se requiere de la unanimidad de los presentes, digamos, de los parlamentarios. Sería la única forma de reabrir algo que ya está votado. Ahora, el reglamento permite poder reabrir un debate cuando a propósito de otra disposición que esté más adelante en el proyecto diga relación con otra, que por alguna razón sean incompatibles o contradictorias y sea necesario volver a revivir esto. Aquí no sea el caso, aquí lamentablemente son indicaciones que se han puesto sobre comparado y está ese conflicto, digamos. La única forma sería que si ustedes dan la unanimidad,
y la unanimidad sería para dejar sin efecto el reglamento en este punto, se podría hacer. Sí, bueno, yo estoy por dar la unanimidad, pero me queda una duda en términos reglamentarios, porque si los 3 incisos que propone el diputado Melo fueran al final de la 11, secretario, es que quiero ver la situación específica. Si los 3 incisos fueran al final de la 11, no sería un problema reglamentario. Pero deja que me responda el secretario. Técnicamente no hay problema, salvo que entre las 3 incisos que van a continuación de lo aprobado, o sea, vendría a ser el 6º, 7º, 8º y 9º, algo así, contengan materias que se contradigan. O sea, sí, pero no se contradicen, porque mi asunto es que no se contradicen, y yo entiendo que sí, todavía está abierta la discusión para ponerlo al final. El problema que tenemos es que esta es una situación intermedia en que va intercalado. Entonces, me parece que no es completamente antirreglamentario reabrirlo, porque efectivamente no está cerrada la discusión del artículo. Si fueran al final, de hecho, no sería problema. Lo digo, yo en todo caso quiero que si usted plantea que haya que dar la unanimidad, la voy a dar. Mi asunto es que reglamentariamente yo creo que estamos en una situación extraña. A ver, yo creo que siempre existe la posibilidad de armonizar los artículos, secretario, si no me equivoco. Lo llamo así porque creo que tiene que ver con eso, el problema con el que nos estamos enfrentando. Porque primero tenemos que resolver si vamos a aprobar lo propuesto por el diputado Melo. Si de aprobarse aquello que está propuesto por el diputado Melo se incorpora de forma armonizada al artículo, podría tener incluso un tema solo de orden, que entonces desde ese punto de vista no sería, digamos, no iría en contra del reglamento, porque además el problema que tenemos del hecho de bajar la votación anterior es que esta no es una indicación completa al Ejecutivo, y el Ejecutivo no podría ingresar una nueva indicación. Entonces yo creo que la solución, secretario, es que votemos los 3 párrafos que propone el diputado Melo. De aprobarse, propongo que lo armonicemos, es decir, que puedan ir en el orden que se está proponiendo, si no altera el resto de los contenidos de los párrafos. O sea, varias veces hemos votado artículos que después terminan ordenándose a propuesta de la misma Secretaría. No estamos modificando los anteriores, estamos intercalándolos de un modo distinto. Yo creo que solo armonizar no va contra el contenido. Gracias, diputada Mix. Diputado Guzmán. A ver, presidenta, yo creo que estamos entrando en una especie de desorden por tratar de sumar todas las distintas apreciaciones. Yo soy diputado de oposición y por cierto que cuando presento indicaciones quiero que se incorporen al texto, pero también tengo que validar cuando la presentación o las indicaciones que ha hecho el Ejecutivo recogen las ideas esenciales de un artículo. De lo contrario, vamos a tener un artículo de 8 o 9 incisos para regular algo que en 3 o 4 ya está regulado. Yo puedo compartir en el fondo lo presentado por el diputado Melo, porque en la práctica, pero yo creo que ya está establecido en los incisos principales que ya aprobamos del Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo dice: el Estado tiene el deber de dar protección al ejercicio del derecho al trabajo de la persona mayor y erradicar las conductas discriminatorias por motivos de edad. Cuando nosotros vemos la indicación del diputado Melo, lo que buscan es especificar qué tipo de conductas debiésemos erradicar. Pero ya está la norma en términos generales establecido. No es que me quiera oponer, pero creo que por orden, porque de lo contrario vamos a ir avanzando y todos vamos a querer incorporar nuestras indicaciones al artículo. Y va a generar una ley que va a ser muy extensa, de difícil ejecución y de difícil comprensión. Yo prefiero que sea más conciso, pero que en términos generales aborde las problemáticas de las personas mayores. Muchas gracias, diputado Guzmán. Diputado Melo, en realidad, por una moción de orden, todos han dicho, los diputados del mismo Ejecutivo, que quieren avanzar rápido, y la verdad que si suceden estos desorden, creo que no vamos a poder avanzar bien. Entonces, me gustaría saber si hay otros artículos donde hay estas nuevas propuestas en el fondo condensado en la única. Diputado Melo. Sí, voy a retirar la indicación. No obstante, solo quiero que quede claro para los efectos del espíritu de la ley, para la historia de la ley, que las indicaciones que presentamos con la diputada Marzán en su momento
todas rescatan el debate y de aquellas propuestas que emanan desde la sociedad civil, en particular la Central Unitaria de Trabajadores y la Defensoría del Adulto Mayor. Nosotros nos quisimos hacer parte de esa discusión, dialogamos con el gobierno en estas materias también para poder incorporar estas propuestas. Lamento esta situación, la verdad. Lamento tener, porque uno no puede hacer indicación sobre una indicación, y ese es el problema que tenemos hoy día en el fondo, ¿ya? Así que yo al menos voy a retirar la indicación. Tenía otras también conversadas con el Ejecutivo, pero entiendo que va a tener el mismo problema que la actual indicación. Y bueno, lamento la verdad esto, porque en el fondo lo que queda afuera es el trabajo de los asesores, de horas, la verdad, no es una cosa de... Y además también la conversación que sostuvimos con la sociedad civil, que para todos estos efectos queda fuera esta discusión a propósito que no es posible presentar las indicaciones. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Melo. Diputada. Sí, muy breve, pero si es que hubiese un caso similar a este, en una indicación posterior, el Ejecutivo, le pregunto a usted, secretario, ¿podría reemplazar la suya, completa? Si hubiese un caso similar a este, ¿el Ejecutivo reemplazarla? Claro, reemplazar la suya completa. ¿El resorte del Ejecutivo? Sí. Que lo digo porque si es que se repite, esa es la solución, que el Ejecutivo, si ya hay un acuerdo, la reemplaza completa. Exacto. Y votamos una sola vez esa con todos los cambios. Exactamente, esa es la solución, diputada. Y bueno, y también decir que las organizaciones de la sociedad civil han quedado fuera me parece bastante injusto, porque las hemos recibido en esta comisión, las ha recibido el Ejecutivo, han estado plasmadas dentro de todo este proyecto. Por lo tanto, yo creo que es el espíritu de cada uno de nosotros, de los diputados y del Ejecutivo también, el que la sociedad civil se vea representada. Gracias. Vamos entonces ahora al artículo 12, está en la página 60 del comparado. Este artículo trata del derecho a la información. Lo que el Senado aprobó dice así: derecho a la información. Las personas mayores tienen derecho a la información en igualdad de condiciones que las demás. Esa es toda la... no, y sigue acá. Dice: el Estado otorgará información completa y en lenguaje claro en toda actuación o procedimiento ante los órganos de la Administración del Estado y de cualquier institución pública para el pleno ejercicio de sus derechos de conformidad a la ley. En el artículo 12. La indicación 67A. ¿Ya? Diputado Guzmán. Presidenta, en la anterior yo planteé que no era eficaz volver atrás y volver a incorporar cosas que ya estaban, a mi juicio, debidamente incorporadas con las indicaciones que ya habíamos votado. Pero nosotros ahora tenemos otra indicación del diputado Melo y de la diputada Marzán, que creo que sí suma bastante. Porque lo que tenemos aprobado por el Senado hoy día es el derecho a la información. Y la indicación del diputado Melo y la diputada Marzán establece no solo el derecho a la información, sino que es más amplio. Establece el derecho a la libertad de expresión, de opinión y acceso a la información. Por tanto, creo que en esta oportunidad voy a acompañar y voy a apoyar la indicación del diputado Melo, que creo que es más amplia, es más completa, sí, por eso lo planteo y le estoy tratando yo de defender la indicación, que lo que está aprobado por el Senado. Este derecho a la libertad de expresión para las personas mayores es sumamente importante, el derecho para la libertad de opinión y, sin duda, el derecho al acceso a la información. Eso, Presidenta. ¿Se da la palabra, subsecretaria? Gracias, Presidenta, por su intermedio y haciendo eco también de las palabras del diputado.
quisiéramos señalar, por un lado, que el Ejecutivo tiene una muy pequeñita indicación, que es agregar la locución simple y adecuado entre las palabras lenguaje claro y toda actuación del artículo 12, que ahora pasa a ser el 17, en el inciso segundo. Esa es nuestra indicación, muy chiquitita. Pero respecto a la indicación del diputado Melo, efectivamente nosotros queremos señalar la relevancia de poder distinguir entre la libertad de expresión y el derecho a la información, que si bien está consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, consideramos que es positivo que se pueda presentar este derecho dentro del proyecto de ley. Sin embargo, a modo de tener un ordenamiento de cómo están expresados los derechos y distinguir la naturaleza de cada uno de estos, lo que nosotros proponemos es distinguirlo como otro derecho, es decir, por un lado tener el derecho a la información y por otro lado agregar el artículo 12, derecho a la libertad de expresión y de opinión, que toda persona mayor tendría a la libertad de opinión en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y el Estado podrá adoptar medidas destinadas a garantizar a la persona mayor al ejercicio efectivo de estos derechos. Con esto recogeríamos el espíritu de la indicación del diputado Melo Marzán y la diputada Marzán, pero lo haríamos de manera distinta para poder separarlo y ordenar el objeto final de cada uno de los derechos en cuestión. Gracias, subsecretaria. Señor secretario, le doy la palabra. Presidenta, yo le propongo en la misma línea del Ejecutivo que los diputados voten el artículo 12, tal como lo propuso el Senado, y luego votemos la indicación 67A de la diputada Marzán y Melo como un artículo adicional, que vendría a ser un 13. ¿Ok? ¿Les parece? Diputado. Micrófono, don Jorge. Ahí sí. Dice simple y adecuado. Simple y adecuado, sí. Presidenta, está la indicación 69 del Ejecutivo. ¿Eso la votamos también junto con el artículo original del Senado? Votémoslo en conjunto, me parece bien. Votémoslo en conjunto, sí. Bien. Entonces se vota primero la indicación del Ejecutivo y luego la indicación aditiva de los diputados Melo y Marzán. Vamos a votar entonces. Si quieren por unanimidad. ¿Sí? Bien, la indicación entonces del Ejecutivo, la 69 por unanimidad. Y la indicación aditiva de los diputados Marzán y Melo también por unanimidad. La 67. Bien, ya lo votamos. Bien, subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, solo una pequeña observación. Todo súper bien, pero en la nueva redacción de este nuevo artículo, que sería el artículo 13, como en la propuesta de redacción decía, y el acceso de información y el acceso a información 2 veces, habría que evitar para que no sea redundante la redacción y que quede de manera coherente. ¿Me parece? Bien. Queda también esa indicación. No entendí nada. ¿Qué cosa? Está repetida y el acceso a la libertad de expresión y el acceso a información y en la siguiente frase también está de nuevo, entonces para que no salga redundante la redacción. Secretario, pero por lo que aprobamos, es por lo que aprobamos del Ejecutivo anteriormente, o sea, el derecho a información queda en el artículo anterior y el derecho a libertad de opinión y expresión en el siguiente. ¿Eso? Sí. Dije eso. Ya, sí, no hay problema. Perfecto. Vamos entonces, a ver, esta pasando a ser artículo 17. Este aprobó 800 y este se aprobó 800 como artículo nuevo. Nuevo artículo 17 de indicación.
Bien, Presidenta. Vamos a la página 62. En la página 62 hay una indicación del diputado, de usted, diputada Catilina del Real, Carla Morales, Marlene Pérez, Joana Pérez, Ranzo Trisotti y Gastón von Mühlenbrock, que incorpora un artículo 12 bis. No nos enredemos con los numerales porque todo eso los voy a cambiar yo después. Pero agrega un nuevo artículo que en el fondo es un nuevo derecho y que dice así: derecho a una atención preferente y oportuna. Las personas mayores tienen derecho a ser atendidas de manera preferente y oportuna en todos los organismos del Estado, sean estos centralizados, descentralizados o autónomos. Asimismo, este derecho se extiende a la atención desplegada por las personas jurídicas que tienen la calidad de colaboradoras de la función del Estado en la materia. Y me parece necesario... No, continúa acá, en la página 64. No, es eso solamente. No, esto aquí. Esa es toda la indicación. Gracias, señor secretario. ¿Alguna palabra? Sí. Diputado Trisotti. Sí. A ver, yo sé que este derecho ya está consignado en varios otros artículos, pero lo que nosotros quisimos plantear es que creemos que es sumamente relevante en prácticamente todas las intervenciones que tuvimos en las audiencias públicas. Los adultos mayores nos planteaban expresamente la necesidad de tener un trato preferente en todas y cada uno de los organismos del Estado. Y es por eso que nosotros quisimos establecer de manera bastante extensiva este concepto, incluyendo a todos los organismos del Estado, sean estos centralizados, sean descentralizados, sean o sean autónomos, pero además quisimos ir un paso más allá. Hoy día el Estado, a través de sus distintos organismos, tiene una serie de convenios de colaboración con varias instituciones que cumplen determinadas funciones o vinculadas con un determinado organismo, por lo tanto también queremos poder ampliarlo. Hoy día hay varios de ellos, como por ejemplo una superintendencia de salud que se vincula con algunas facultades de medicina, con algunas universidades. Por lo tanto, la intención de esta indicación es que este derecho preferente y oportuno, que es clave, es básico en el trato diario que se da a los adultos mayores, tenga la mayor extensión posible, no únicamente enfocado en los organismos del Estado, sino que también en todas las personas jurídicas que están vinculadas de alguna manera con el Estado. Muchas gracias, diputado Trisotti. Diputada Mix. Gracias, Presidenta. Yo valoro la indicación, pero me estaba preguntando, ¿pero por qué tienen que ser solo los del Estado? Sí, e incluso nos pasa que mucha gente nos dice, mira, me atienden bien en el Banco Estado, pero voy a hacer un trámite en el otro banco y me tengo que hacer la fila. Entonces, yo creo que, ¿por qué no atrevernos a que efectivamente podamos garantizar una atención preferente, no solo en los servicios del Estado? ¿Por qué no nos atrevemos también al sector privado a exigirle que esa atención se vea reflejada en sus propios servicios? ¿Por qué no en las clínicas privadas? ¿Por qué no en los bancos privados? ¿Por qué no en los colaboradores las cajas? No sé, en fin, todo aquello donde la persona mayor hoy día necesita ser atendida de una manera rápida, preferente, que no tenga que en algunos lugares hacer la fila y en otros no. No sé, yo la ampliaría, me atrevería a ampliarla más como una propuesta quizá a los autores de la indicación. Gracias, diputada Mix. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, y también haciendo eco de lo que señala el diputado, sí, considerar que la indicación número 34, establecida por el Ejecutivo, que fue aprobada ya, refería al artículo número 6 del derecho al trato digno y respetuoso y a la atención preferente, se estableció y se aprobó que se incorporasen los órganos del Estado y el sector privado, que incorpora cualquier institución colaboradora con el Estado, ya sea de cualquier índole de personalidad jurídica, pero además cualquier institución privada, y además solamente señalar que esto recogería el fondo de la indicación del diputado y además en la indicación que se estableció desde el Ejecutivo y que fue aprobada se hace referencia a la Ley de Protección al Consumidor, a la Ley 19.496. Bien. Gracias, subsecretaria. ¿Se contrapone entonces? Diputado Trisotti. Sí, entiendo el punto y efectivamente, tal como lo señaló la subsecretaria, esto está considerado. Sí creo que mi explicación queda para la historia de la ley,
para que esto se entienda respecto de la interpretación más amplia posible, y no la puedo retirar toda vez que algunos de los autores no están presentes, así que no nos quedaría más que votarla. O sea, no está pidiendo que se la pensemos. Que nos abstengamos. Que nos abstengamos. Bien. ¿Y no se cae el derecho de haber votado en singular? ¿Sí se cae? Se rechaza por incompatible porque está contenida en la indicación 35. O sea, no hay que votarla. No hay que votarla, queda incompatible. Bien. Bien. Seguimos a la 71, fue retirada. Seguimos, señor secretario, con la 72. 72. También se agrega un nuevo artículo, también es un nuevo derecho, y que es un derecho a la conectividad. Dice así. 72. Indicación 72, indicación del diputado don Jorge Guzmán, ¿cierto? Para incorporar un artículo nuevo que dice derecho a la conectividad. Dice así, las personas mayores tienen derecho a acceder y manejar medios digitales, los cuales deberán ser desarrollados de manera intuitiva. El Estado promoverá la alfabetización digital de las personas mayores, así como también el desarrollo de las páginas web y otros medios digitales de fácil acceso. Esa es, Presidenta, la propuesta. Gracias, señor secretario. Subsecretaria. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Nosotros valoramos muchísimo esta indicación, no tenemos observaciones, quizás una sí, propondríamos cambiar alfabetización digital por inclusión digital, porque la definición estricta de alfabetización es que se habilita a las personas al uso de herramientas digitales por una única vez, y más bien la inclusión digital es el acompañamiento y la actualización, sobre todo que en materias digitales y tecnológicas existe una renovación tanto de los dispositivos como de las prácticas de uso, y por tanto creemos que puede ser más amplia la idea de inclusión digital. Presidenta, muchas gracias. Bueno, primero agradecer al Ejecutivo que valore la indicación, porque si hay algo que nuestros adultos mayores permanentemente se ven complejizados es con la tecnología y cómo va avanzando y cómo se le exigen a ellos adaptarse a algo que no es propio. Lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, donde a los adultos mayores se les exigía sacar un certificado o un permiso a través de una plataforma virtual que no era habitual para las personas mayores. Entonces, nosotros lo que buscamos con esta indicación es que se reconozca esta brecha y que el Estado tenga la opción de proveer servicios de alfabetización, inclusión digital, sí que accedemos también a la observación desarrollada por el Ejecutivo. Si la Comisión lo acepta, poder cambiar la palabra alfabetización por inclusión digital, y la verdad que esto es bien importante y bien relevante y espero que podamos generar campaña en este sentido. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Entonces propongo la unanimidad con la observación de la palabra inclusión digital. ¿Sí? Bien. Vamos. Vamos a la 73. No la han retirado, ¿no? No sé. Presidenta, retomamos entonces, vamos a la indicación 73. Sí. Pero esa que es sobreabundante no se contrapone con la... ¿Cuál? ¿La 73? Déjame leer la primera. Esta es una indicación, señora Presidenta, de Carolina Marzán, Elia Molina y el diputado Daniel Melo. Incorpora un derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación. Dice así, la persona mayor tiene derecho a la libertad de circulación, a la libertad para elegir su residencia y a poseer una nacionalidad en igualdad de condiciones con los demás sectores de la población, sin discriminación por razones de edad.
El Estado adoptará medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos. Esa es la indicación, señora presidenta. Gracias, señor secretario. A ver, a mí me parece que esta indicación es sobreabundante, considerando el tenor de la Constitución en lo que respecta al resguardo de la libertad de circulación. No sé si la subsecretaria quiere decir algo al respecto. Por su intermedio, Presidenta, efectivamente nosotros coincidimos en lo que usted acaba de señalar, es sobreabundante, además ya está consagrado en la Constitución Política de la República y en la medida en que se aprobase, sugeriríamos también la revisión de los verbos porque tal como estaría planteado podría irrogar gasto. Gracias, subsecretaria. ¿Ninguna otra palabra? Bien, ¿votamos de a uno? O... Hagámosla nominal, presidenta, para saber quiénes están en sala. Bien. Diputado Humada. Indicación 73. En contra. En contra. Don Jorge Guzmán. En contra. En contra. Daniel Melo. No está. Don Carla Morales. En contra. Marlene Pérez, no. Diputada Joana Pérez. Contra. Doña Camila Rojas. Diputada Mix. Don Renzo Trisotti. En contra. Finalmente, presidenta. En contra, señor secretario. Rechazada 80, o sea, 080. Y vamos a la 74. También es una indicación del diputado don Jorge Guzmán, que establece un derecho al acceso a la justicia. Dice el Estado... Me parece que Pero tengo que leerla. Está bien, está bien. Derecho al acceso a la justicia. El Estado garantizará y facilitará el acceso a la justicia a las personas mayores en cualquier instancia. El Estado garantizará la tramitación preferente de los procesos judiciales en curso, así como también la ejecución de los actos y medidas judiciales y prejudiciales en que sea parte o coadyuvante una persona mayor en cualquier instancia. También hay otra indicación del diputado Carolina Marzán y don Daniel Melo también de acceso a la justicia. Antes de dar su lectura, quiero advertir que el acceso a la justicia ya fue votado por esta comisión en el artículo 7. Exactamente. Presidenta, en atención a que votamos la del Ejecutivo, sería redundar un poco en la materia, además que ya se estableció el acceso preferente a la justicia para las personas mayores, que es un poco lo que busca este artículo, así que voy a retirar la indicación. Eso es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Así que hablamos... Bien, entonces la indicación 74 del diputado Guzmán la acaba de retirar y la indicación 75 se caería por ser redundante, perdón, incompatible con la indicación 35. Bien, vamos a la 76. Gracias. Bien, señora presidenta. Indicación de la diputada Carolina Marzán, Elia Molina y diputado Daniel Melo, para incorporar un artículo 15 del siguiente tenor: derecho a la privacidad y a la intimidad. La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación. La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor y reputación, y a la privación en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Finalmente dice, el Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. Secretario, subsecretaria.
Gracias, presidenta. Por su intermedio, señalar que para nosotros es particularmente relevante esta indicación, principalmente porque la experiencia que hemos visto en los centros de larga estadía, los ELIAM y en residencias de las personas mayores, este tipo de derechos resguardan su privacidad y sobre todo en las actividades cotidianas de la vida se vuelven muy perentorios, sobre todo para las personas mayores que están con algún grado de dependencia. Entendiendo además que si bien está consagrado nos parecería relevante. No obstante, sí quisiéramos señalar que en el caso de aprobarse es necesario que se debiesen revisar los verbos, pues tal como está señalado en la indicación irrogarían gasto y por tanto debiese revisarse los verbos rectores. Okay. ¿Tendría la unanimidad de la comisión si es que aprobamos esta indicación derecho a la privacidad y a la intimidad e intercambiamos, o sea, agregamos la palabra podrá ante la palabra adoptará? O sea, el Estado podrá adoptar. ¿Habría unanimidad? Claro, la podemos aprobar cambiando la palabra. El Estado, claro, se adoptará las medidas. El Estado, pues entonces podrá adoptar. Okay. ¿Sí? ¿Podrá adoptar? Ok, atención, pido la unanimidad para la indicación, pero cambiando la palabra el Estado adoptará las medidas por el concepto el Estado podrá adoptar las medidas. ¿Tengo unanimidad para eso? ¿Sí? Ok. Aprobada con ese cambio. Vamos 77. Exacto, Presidenta. Vamos a la indicación 77. Indicación de las diputadas Carolina Marzán, Elia Molina y diputado Daniel Melo. Y dice o establece el derecho a la seguridad social. Y dice así: toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna. El Estado promoverá progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social. El Estado buscará facilitar, mediante convenios institucionales, acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor migrante. Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional. Luego viene una indicación retirada y esa sería la... Gracias, señor secretario. Subsecretaria. Gracias, presidenta. Señalar respecto a esta indicación que esto es materia de iniciativa exclusiva de la Constitución y que además es un derecho consagrado ya en la Constitución establecida. Gracias, subsecretaria. ¿Alguna otra palabra? ¿Lo votamos entonces? ¿O la declaramos inconstitucional? Declara la inconstitucional derecho. Bien, se declara inconstitucional entonces. Fue retirada entonces la 79, señor secretario. Bien. Presidenta, vamos a la indicación 79. Es una indicación de las diputadas Carolina Marzán, Elia Molina y del diputado don Daniel Melo. Y dice así: la persona mayor Bien.
Dice así: la persona mayor tiene derecho a su salud física y mental sin ningún tipo de discriminación. El Estado podrá diseñar e implementar políticas públicas e intersectoriales de salud orientadas a una intención integral que incluye la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad de todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de las personas mayores a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Para hacer efectivo este derecho, el Estado se compromete a tomar las siguientes medidas: asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y con los usos y costumbres. B. Formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, planes y estrategias para fomentar. ¿Sabe, Presidenta, que no puedo seguir leyendo porque es constitucional por todas partes? A ver, según lo que me... Reciba la palabra, señor secretario. Lo que pasa es que de lo que he leído, Presidenta, es inconstitucional porque se intrometen en facultades que son propias del Ejecutivo, del Presidente de la República. El artículo 65 de la Constitución Política establece de que solamente él puede establecer directrices, de hecho son competencias de los ministerios, fomentar políticas públicas, la salud, o sea, el tema de la protección de la salud de los personas mayores, ya lo legislamos ya. Después continúa, dice: fortalecer las acciones de prevención a través de las autoridades de salud, vuelve a lo mismo, garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud, fortalecer la implementación de políticas públicas en materia de los ministerios, promover el desarrollo de servicios sociosanitarios, y podría seguir porque continúa. Señora subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, solamente señalar que en la línea de lo que establece el secretario y entendiendo también la relevancia del derecho a la salud, justamente la indicación número 53 que ya fue aprobada, está establecido las orientaciones de los planes, los deberes del Estado y también los accesos establecidos para poder resguardar la salud tanto en las políticas públicas como en las materias de acción referidas a las acciones competencias de los ministerios en cuestión. Subsecretaria, entonces la indicación número 79 sería declarada inadmisible. Así es. La indicación número 80 fue retirada. Seguimos con la indicación 81. Indicación 81, señora Presidenta. Es una indicación de la diputada Carolina Marzán, Elia Molina y del diputado don Daniel Melo, y que establece el derecho a la cultura. Dice así: la persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso científico y tecnológico y de otros productos de la diversidad cultural, así como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle. El Estado reconocerá, garantizará y protegerá el derecho a la propiedad intelectual de la persona mayor, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la población y de acuerdo con la legislación interna y los instrumentos internacionales adoptados en este ámbito. El Estado promoverá las medidas necesarias para asegurar el acceso preferencial de la persona mayor a los bienes y servicios culturales en formatos y condiciones asequibles. El Estado fomentará programas culturales, para que la persona mayor pueda desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual para su beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad, como agente transmisor de valores, conocimiento y cultura. El Estado impulsará la participación de las organizaciones de personas mayores en la planificación, realización y divulgación de proyectos educativos y culturales. Finalmente, establece que el Estado incentivará, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, los aportes de la persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y culturales. Esa es la indicación, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Subsecretaria.
Presidenta, por su intermedio, señalar que si bien se comparte el fondo y el espíritu de la indicación, varios de estos elementos ya están establecidos y subsumidos en el derecho a la participación e integración comunitaria, que fue aprobada por el Senado y también por la Comisión, y en el caso de que se evalúe que sea positivo poder agregarlo, nosotros sugeriríamos que solo se considere el inciso primero en el siguiente tenor que vamos a proponer, ¿no? Artículo 20, derecho a la cultura, y que todo el resto de elementos que además pueden irrogar gastos no sean considerados. ¿Alguna palabra? ¿No? Entonces, señor secretario. ¿Habría acuerdo de la comisión en dividir la votación en el término de que votemos solamente el inciso primero o lo tomamos íntegramente? Ok, en votación entonces, presidente, deme la orden. Vamos a votar, estamos en la indicación 81 de las diputadas Marzán, Molina y Melo. ¿Ah? Artículo 20, sí. Artículo 20. No. Entera. La indicación sí, la indicación. Sí, también. Sí, porque la societaria dice que irroga gasto, es sobreabundante, entonces la verdad que está... ¿Ah? Y está en el otro artículo. Presidenta, también señalar que está señalado y recogido en la indicación número 49 establecida por el diputado Guzmán también. Sí. Bien, se somete a votación entonces. También la puede declarar admisible. Bueno, también... Les cuento, si se declara inadmisible, en términos prácticos, es que se rechaza por inadmisibilidad. Si se declara incompatible, en términos técnicos, es que se rechaza por incompatibilidad. Y someter la votación, si se rechaza, es que se rechaza por votación. Pero el resultado es el mismo. La inadmisibilidad se puede reclamar. Eso es todo. Todas las rechazas se pueden reponer, sí. Votémosla. Vale. O por unanimidad, ¿la rechazamos por unanimidad? Sí. Entonces, en la 82. Indicación 82, secretario. Ya. Indicación número 82 es una indicación de la diputada Carolina Marzán, Elia Molina y del diputado Daniel Melo, y que establece el derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el esparcimiento y el deporte. El Estado promoverá el desarrollo de servicios y programas de recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y deportistas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia, autonomía e inclusión en la comunidad. La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y evaluación de dichos servicios, programas o actividades. Gracias, señor secretario. Subsecretaria. Gracias, presidenta. Por su intermedio, señalar que a nuestro juicio esta indicación ya está recogida en el espíritu de la indicación número 62 que ya fue aprobada, en la cual se establece el derecho al ocio, el deporte y la vida activa, y donde además incorporamos un nuevo artículo que da cuenta de elementos esenciales para el envejecimiento activo y saludable, sobre todo en la orientación del ocio, el deporte y la vida activa adicional. Entonces, de esta manera consideramos que esta indicación sería incompatible con la que ya fue aprobada, y además señalamos que hay materias propias de tal como está establecida la indicación que refieren a acciones propias de los ministerios y que podrían irrogar gastos. Gracias, subsecretaria. ¿Alguna palabra? Entonces la deberíamos declarar incompatible. O sea,
¿Incompatible? Sí. Señor secretario. Se declara incompatible con lo ya aprobado, Presidenta, entonces se rechaza. Bien. ¿Eso es? ¿Sí? Sí. ¿Ah? Indicación 83 de la diputada Carolina Marzán, Elia Molina y del diputado Daniel Melo. Establece el derecho a la propiedad. Dice así: toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. El Estado adoptará todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad. El Estado se compromete a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos de situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a propiedad. Presidenta. Gracias, señor secretario. Subsecretaria. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, señalar que efectivamente el tema de la propiedad para las personas mayores es un aspecto muy relevante y sin duda estamos de acuerdo con el objetivo de la indicación. No obstante, ya es un derecho consagrado en la Constitución, que además se presenta una regulación más detallada, como por ejemplo las reglas relativas a la expropiación, y por tanto nos parecería sobreabundante esta indicación, pero además en el inciso 3 y 4 se establecen orientación y verbos rectores que irrogarían gasto. Entonces también se pudiese declarar inadmisible esta indicación. Gracias, subsecretaria. ¿Alguna otra palabra? Señor secretario. ¿Qué hacemos? ¿La votamos? No, la declaramos inconstitucional. Inadmisible por facultad de Presidente de la República. Bien. Se declara inadmisible. Bien. 84. Indicación 84 de la diputada Carolina Marzán, Elia Molina y el diputado Daniel Melo, y que establece el derecho a la vivienda. ¿La leo, Presidenta? Tiene el verbo garantizar, así que sería inconstitucional. El derecho a la vivienda está garantizado en la Constitución ya. Subsecretaria. ¿Qué quiere contar? Sí, por su intermedio, Presidenta, esta indicación también sería en materia de iniciativa exclusiva, ya que irroga gasto. Y además solamente señalar que hay ciertos aspectos que regulan esta indicación que ya están señalados en el proyecto de ley que se ingresó respecto al derecho al cuidado y los servicios que están orientados para estos efectos. Muchas gracias, subsecretaria. Entonces se declara inconstitucional. La 85. Indicación 85 de la diputada Carolina Marzán, Elia Molina y el diputado Melo. Establece el derecho a un medio ambiente sano. Dice: la persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Y a tal fin, el Estado adoptará las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho. Entre ellas, fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía con la naturaleza, garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros.
Subsecretaria. Gracias, Presidenta. Respecto a esta indicación, señalar que es un derecho que ya está consagrado como derecho fundamental a un medio ambiente libre de contaminación también en la Constitución, y tal como está señalado, también estaría irrogando gastos respecto a obligaciones que serían propias del Ejecutivo. Gracias, subsecretaria. ¿No hay palabras? Se declara inconstitucional. Diputado. Sí. Yo no sé si en el trabajo prelegislativo el Ejecutivo tiene un detalle de todas las indicaciones que vienen que son del mismo tenor. Las últimas 4 efectivamente son inadmisibles por incompatibilidad. Yo no sé cuántas más quedan, pero la verdad era para ver si podíamos tener algún tipo de votación más simplificada cuando está la misma situación, para poder avanzar más rápido. Sí, el diputado, efectivamente pudiésemos hacer este ejercicio, en este momento no lo tenemos, porque se había acordado también que el sistema de votación había sido indicación por indicación como la metodología para poder avanzar. Sin perjuicio de ello, pudiésemos también, si ustedes lo ven a bien, nosotros preparar esto, yo pensaría ya para la siguiente sesión, pero hay nos guiamos con la metodología que se estableció en un inicio al momento de la discusión de este proyecto. Propongo entonces, porque usted tiene una pauta donde podemos ir leyendo solamente los títulos por parte del secretario y así usted va dando la respuesta. La indicación 86, Presidenta, trata del derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. Gracias, señor secretario. ¿Subsecretaria? En este caso, a nuestro juicio, esta indicación ya habría sido acogida en la indicación número 43, que ya fue aprobada cuando se hacía referencia al derecho al acceso, participación y movilidad personal, por lo tanto se debería entender incompatible con lo ya aprobado previamente. Gracias, señora subsecretaria. ¿Alguna palabra? Se declara incompatible. La 86. 86, porque ya estaba aprobada en la indicación 43. 43. Muchas gracias. 87, dice así. También indicación de Carolina Marzani y la Molina, diputado Daniel Melo. Derecho de reunión y de asociación. También está establecido en la Constitución, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Subsecretaria? 87. Efectivamente sería una indicación que también se consideraría sobreabundante respecto a lo ya establecido en la Constitución y además se sugeriría revisar los verbos rectores que estén establecidos. Gracias, subsecretaria. ¿Alguna palabra? Se declara incompatible. Indicación 88. La indicación 88, Presidenta, habla sobre las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. En realidad tendría que leerla para entender de qué trata, digamos. Dice, el Estado tomará todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas del derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El Estado adoptará medidas de atención específicas a las necesidades de la persona mayor en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencia, desastre o conflicto. El Estado propiciará que la persona mayor interesada participe en los protocolos de protección civil en caso de desastres naturales. Gracias, señor secretario. ¿Subsecretaria? Sí, como hemos sido testigos durante los últimos años y probablemente va a ser el tenor de las características, considerar perspectivas de riesgo y de emergencia humanitarias de diferente índole nos parece a todas luces algo que es muy relevante de poder considerar. Y en ese contexto nosotros sugeriríamos aprobar esta indicación, pero además poder revisar los verbos rectores del inciso primero para ver si es que ustedes ven a bien poder ajustarlos en pos de poder procurar de que se incorpore este artículo, pero que esté ajustado en las medidas de lo que mandataría al Estado. Gracias, subsecretaria. ¿Alguna palabra, diputado Guzmán? Presidenta, yo creo que esto es un acierto de los diputados Melo, Marzán y Molina, por cuanto efectivamente las personas mayores tienen que tener una atención especial en una emergencia.
Nosotros en el Maule, también lo vivieron en la región de O'Higgins, la región del Biobío ahora, hemos visto cómo las inundaciones y los incendios forestales han afectado particularmente a personas mayores. Y el inciso segundo de este artículo dice, el Estado adoptará, ahí tenemos que ver el verbo rector, como dice la subsecretaria, pero medidas de atención específica a las necesidades de la persona mayor en preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situación de emergencia, desastre o conflicto. Nosotros fuimos testigos como el sistema SAE, que alerta a las personas para salir, o los sistemas que tienen los municipios, muchas veces lo hacen a través de plataformas digitales. Y posiblemente tenemos personas mayores que no acceden a esa información. Después, cuando está pasando la emergencia, muchas veces son personas mayores que están solas. Y por tanto, imagínense en una inundación, para una persona sola tener que abandonar su casa. Requiere una atención prioritaria y específica. Y en la recuperación y reconstrucción también tienen una situación, porque cuando las familias estaban sacando el barro de sus casas luego de la inundación en la comuna de Licantén, la persona mayor no tiene la fuerza, ni los equipos, ni la capacidad para limpiar en forma personal su casa. Por tanto, tiene que tener una atención preferente del Estado, a través del estado de catástrofe eventualmente, que les permita atender la emergencia. Por tanto, creo que es una buena innovación, la voy a acompañar, la voy a votar a favor y por cierto, Presidenta, doy el acuerdo para que se adopte en la redacción lo que tenga los cambios en los verbos rectores para que esto quede debidamente resguardado. Gracias, Presidenta. Diputado Trisotti, te doy la palabra. Diputada. Sí, lo que pasa es que, bueno, en primer lugar valorar esta indicación porque efectivamente trae un tema que es de relevancia, como lo señalaba la subsecretaria y el diputado Guzmán. Y yo no estoy en contra de que cambiemos los verbos para que quede admisible, pero sí encuentro bien relevante que de parte del Ejecutivo, en conjunto con Hacienda, esto sí podría quedar como efectivamente un tomará y un garantizará, porque le da más peso al asunto. Entonces yo sé que no lo pueden definir como de inmediato porque amerita una conversación mayor, pero para un tema tan delicado como este, a mí me gustaría que el Ejecutivo le pudiera dar una vuelta respecto de esa consideración, que efectivamente garantizaría el asunto y no que quede en una versión promoverá, podrá, que nosotros sabemos que no es facultativa y claro que sería un avance en la ley, pero sería bastante más limitado. Muchas gracias, diputada. Le encuentro toda la razón. Es la misma duda que tengo yo, que en realidad bajarle el verbo rector significa un paso menos en garantizar este derecho. Subsecretaria. Sí, gracias diputado, diputada, presidenta. Compartimos la preocupación y señalamos apertura para poder revisarla. Les queremos proponer, si les parece, quizás dejarla pendiente, que nosotros pudiésemos hacer una revisión de la propuesta, justamente porque son los espíritus de los desafíos que tenemos hoy en la actualidad y que tenemos que buscar resguardar para las personas mayores. Muchas gracias, subsecretaria. Continuamos, dejamos pendiente entonces la indicación 88. Sí, queda pendiente porque el Ejecutivo la va a revisar para tratar de patrocinarla y no cambiar el verbo. Gracias. 89. Pasamos a la indicación 89. La indicación 89, Presidenta, habla sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley. Eso también está establecido en la Constitución, señora Presidenta. Gracias, secretario. ¿Subsecretaria? Gracias, Presidenta. Como bien señalaba el secretario, efectivamente se encuentra ya consagrado, pero además en el artículo 3, la letra D de este mismo proyecto, ya se encuentra el principio de igualdad y no discriminación. Entonces sería... Gracias, subsecretaria. Por lo tanto, se declara incompatible. Vamos a la indicación número 90. ¿Está retirada? Sí. La 90 está retirada. Pasamos a la... Página 90. A la indicación 91. Indicación 91, Presidenta, dice así, es una indicación de la diputada Carolina Marzán, del diputado Daniel Melo. Dice, derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Si quieren la leo o... ¿Subsecretaria? Sí, gracias, Presidenta. Efectivamente, a nuestro juicio, también sería sobreabundante por el artículo 19, número 1 de la Constitución. Gracias, subsecretaria. Se declara inconstitucional. Gracias.
Pasamos a la indicación número 92. Esta indicación también es de la diputada Carolina Marzani y del diputado don Daniel Melo y trata de los derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. Gracias, secretario. Subsecretaria. Gracias, presidenta. Por su intermedio, señalar que esta indicación aborda justamente los contenidos de fondo del proyecto de ley que nosotros presentamos en materia de conformar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y además, al establecerse la orientación de lo que debiese proveer este sistema de cuidados, también está orientado a irrogar gastos. Gracias, subsecretaria. Se declara incompatible. Artículo 93. Señor secretario. 93. Wow, que vamos a muerto. 93. Esta indicación, presidenta, también de la diputada Carolina Marzani y del diputado Daniel Melo, trata del derecho a la libertad personal. Gracias, secretario. ¿Subsecretaria? Lo mismo, presidenta, ya está establecido en la Constitución de la República esta indicación. Gracias, subsecretaria. Se declara incompatible. Secretario, indicación 94, indicación del Ejecutivo. Bien, presidenta, vamos a otro título ya del proyecto de ley. Terminamos la parte de los derechos. Tengo una indicación del Ejecutivo para cambiar o modificar el epígrafe. El epígrafe decía de las acciones del Estado para la promoción del envejecimiento digno y el apoyo y cuidado integral de las personas mayores. La idea de esta indicación es eliminar este epígrafe y esto se enlaza con la indicación 96, que está un poquito más adelante, en donde el Ejecutivo también propone cambiar el epígrafe por Política Nacional de Envejecimiento, para que sea más armónico. Entonces, ese título, ¿votamos la 96 o votamos la 94? Habría que votar primero la 94 para eliminarlo. Yo haría una sola votación de la Bien, entonces se está proponiendo eliminar el epígrafe en la indicación 94 y agregar en la indicación 96 el título Política Nacional de Envejecimiento. ¿Hay unanimidad? Bien. Después, bien. La indicación 95 retirada. No, vamos. Tenemos que votar el artículo 13. Tenemos que votar el artículo 13. Este artículo 13 ya está aprobado por el Senado y este artículo 13 establece los deberes generales del Estado. Esta aprobación del Senado no ha sufrido modificaciones ni de indicaciones ni de ustedes ni de parte del Ejecutivo. Dice así: deberes generales del Estado. Es deber del Estado y sus organismos, en el marco de sus competencias y en la forma prevista por la ley, promover un trato digno e igualitario a las personas mayores en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, debiendo a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas que las vulneran, B, adoptar medidas afirmativas y realizar ajustes necesarios para el ejercicio de sus derechos. C, promover la participación de las personas mayores en la elaboración, aplicación y control de las políticas públicas dirigidas a dicha población. D, fortalecer la institucionalidad relacionada con la promoción del envejecimiento activo, con la autonomía, independencia, participación, protección y cuidado de las personas mayores. Las acciones y medidas de apoyo y cuidado de la persona mayor que los órganos de la Administración del Estado y entidades privadas colaboradoras del Estado brinden a las personas mayores, sea que se ejecuten directamente o a través de terceros, deberán realizarse respetando la dignidad e integridad física y psíquica de la persona mayor, así como también el respeto a su autonomía en condiciones de igualdad, considerando un enfoque preventivo, gerontológico, de género, de derechos humanos, de curso de vida, territorial, comunitario, biopsicosocial, que aborde tanto las necesidades de salud como sociales de las personas mayores. Bien, entonces solicito la unanimidad. ¿Sí, diputado?
Bien, unanimidad. La 96 fue aprobada, vamos a la 97 entonces. Secretario. Sí. 2800, ¿cierto? Sí. Vale. Y, Presidenta, esta es una indicación del Ejecutivo que propone eliminar el artículo 14 que aprobó el Senado, que trata de las líneas de acción del Estado. Si gusta la leo o si quiere el Ejecutivo la puede... Hola, saludamos a la ministra. Buenas tardes. Todas las indicaciones están retiradas aquí, ¿no? Sí. Efectivamente. Hoy día hemos avanzado muchísimo. Le doy la palabra a la ministra. Muchas gracias, presidenta. Disculpen que llegué recién, pero efectivamente vengo del Senado, donde se acaba de aprobar por unanimidad el informe de la Comisión Mixta respecto del proyecto de ley de inclusión laboral, así que un avance importante. Y la próxima semana debería ya votarse en sala aquí en la Cámara para que se despache a ley. Así que simplemente no quería dejar de venir, dar mis excusas. Sé que han avanzado bastante hoy día, así que le queremos agradecer a todos y esperamos que en las siguientes sesiones podamos seguir en la misma línea. ¿Sí? Ministra, la verdad que quedan 10 minutos nomás y la indicación que sigue es bastante larga, así que no sé si cedo la palabra a la subsecretaria o a algunos diputados y quedaría, o a la ministra para terminar. Con el permiso de la ministra y por su intermedio, presidenta, en el caso de la indicación número 17, lo que nosotros proponemos, 97, lo que proponemos es eliminar el artículo 14 porque pasaría también en función de una indicación que estamos haciendo nosotros como Ejecutivo a ser el artículo 20. Entonces, todo lo que está en disposiciones de líneas de acción se trasladaría a ser el artículo 20. Exactamente, pero se reordenaría para que pase a ser el artículo 20. Sí, pero es largo porque en realidad viene un texto bastante largo y poder reemplazarlo y me estaban solicitando que se lo pudiéramos ver en detalle en la próxima sesión. No querían revisarlo con más atención. Bien, entonces, diputado Mesa. Presidenta, voy a ser breve y solo en términos súper propositivos, porque lo que yo estaba planteando quizás en tono anecdótico no es menor. Nosotros estamos avanzando de buena forma en este proyecto de ley. Creo que hemos llegado a buenos consensos en cómo tramitar y lograr una ley de envejecimiento activo, digno y saludable. Pero hay un punto que nosotros rechazamos de la ley, que yo solamente plantearle al Ejecutivo que no volvamos a insistir en ese punto justamente para no perjudicar la tramitación de este proyecto de ley, que fue el traspasar recursos y facultades al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso se rechazó en esta comisión, queda la posibilidad de insistir al Ejecutivo en sala, pero también en atención a lo que ha ocurrido el día de hoy particularmente respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, una decisión que habría tomado en sus facultades y en su autonomía, pero que nosotros creemos que está fuera de su ley orgánica y que pone en riesgo la institucionalidad del propio instituto. Creo que es una mala decisión. No sería bueno insistir en esa decisión que en algún minuto se planteó desde el Ejecutivo. Solo dejarlo por establecido, porque nosotros tomamos una decisión en esta comisión, pero es potestad del Ejecutivo volver a retomar esa discusión en sala posteriormente. Eso, presidente. Diputado Guzmán, diputada Pérez. Sí, solo un minuto para dejarle minutos también a la ministra para que pueda también hacer referencia al proyecto. Nosotros hemos dado una discusión acá y la saludo a usted y a todo su equipo, porque nosotros no queremos que se genere con esta ley, que para nosotros es muy valiosa, lo que sucede con la ley TEA.
y también de alguna manera con lo que pasa con los cuidadores y cuidadoras que también reclaman que en muchos servicios no baja la ley o no baja la política pública dependiendo de, y sí se hizo un anuncio importante esta semana, yo también valoro aquello, pero ahí son leyes que a veces surgen desde mociones parlamentarias, de muchas que están aquí u otras, y que uno espera que los gobiernos de turno y el Ejecutivo que venga pueda poner recursos, voluntad, y que no solo sea una mera declaración, porque creo que eso nos hace mal a todos. Entonces, yo valoro que en materia de cuidadores se destinen recursos, muchas cosas, pero también hay que reconocer, y el propio presidente lo hacía en su cuenta pública, que la ley TEA, que es algo que también sacamos desde acá, desde estos espacios, no es lo que nosotros esperábamos. O sea, creo que podemos hacer mucho más como Estado. Solo lo dejo aquí en la mesa, ministra, y gracias por la presencia. Gracias, diputada Pérez. No sé si quiere alguna observación, ministra. Gracias, presidenta. No, simplemente en general, por supuesto, vamos a evaluar las distintas opciones. Creo que una discusión relevante y valoro justamente la disposición de diálogo y de acuerdo que hemos tenido acá, sin perjuicio de que podamos tener diferencias y defenderlas, es que esta es una ley donde, además de la consagración de derechos, estamos estableciendo mecanismos de protección y también aprendiendo de iniciativas y experiencias anteriores, de las que por supuesto también nos estamos haciendo cargo de lo que nos toca como Ejecutivo y en lo que nosotros podemos colaborar como Ministerio de Desarrollo Social. Así que creo que esta ley es un buen ejemplo y efectivamente presentamos la semana pasada el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que reconoce el derecho al cuidado, y en ese ámbito también justamente estamos pensando cómo garantizar ese derecho, por supuesto de una manera progresiva, pero también estableciendo y sentando las bases para que no sea solamente el compromiso o una política de un gobierno, sino que sea una política de Estado. Yo creo que en la Cámara, como ha pasado con este proyecto, como acaba de pasar con la aprobación del proyecto de inclusión laboral en el Senado y en otros ámbitos, podemos construir acuerdos amplios y respetando y entendiendo que si bien podemos tener diferencias en algunos temas, hay una finalidad común en la que compartimos. Así que, bueno, vamos a seguir viniendo, les agradecemos y bueno, gracias a la subsecretaria, a la directora también hoy día. Muchas gracias, ministra, gracias, directora, gracias, subsecretaria. Agradecemos también a los diputados y asesores presentes y habiendo cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.